Bueno, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Estamos atravesando por este desierto, por este valle de la cuarentena y hablamos no solamente de nuestro estado de recogimiento, de distanciamiento, sino por todo lo que está pasando en miles de familias perdiendo sus seres queridos y muchos miles, millones quedando en la ruina o en situación muy difícil. Y de verdad que en medio de todo esto la única manera de salir adelante es siendo guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Vamos a orar para comenzar nuestra charla de hoy. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Estamos delante de ti, pidiéndote que, Señor, tú obres a través de tu Santo Espíritu en cada corazón y que esta palabra, Señor, traiga sabiduría y discernimiento a nuestras mentes para entender los tiempos, para entender las situaciones, Señor, y estar siempre asidos de tu mano y esperando en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hemos venido haciendo un estudio sistemático, digamos. Primero fue el Espíritu Santo, ahora hemos estado hablando de la persona de Jesucristo y hoy vamos a ver la parte 3. En la primera estuvimos viendo Jesucristo y el Antiguo Testamento y Jesucristo y los Evangelios. En una segunda ocasión estuvimos mirando qué decían las cartas paulinas, las cartas generales, el libro de Hebreos y Apocalipsis. Y bueno, hoy, la parte 3 vamos a estar viendo en el libro de los Hechos qué dice Jesús y qué dice de Jesús este libro de los Hechos. Recordando, escrito también por el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre, Lucas. Entonces, vamos a mirar, en primer lugar, el capítulo 1, versículos 3 al 11. Hechos 1, 3 al 11. Dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en algunos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Bueno, todos los conocimientos, los datos que tenemos acerca de la vida de Jesús en esta tierra, pues están en los evangelios, en esos libros donde se nos ha revelado todo lo que tiene que ver con Jesús. Sin embargo, en los primeros 11 versículos del libro de los Hechos encontramos este puente, esta conexión entre la resurrección y el surgimiento de la iglesia. Durante 40 días, dice lo que acabamos de leer, Jesús continuó enseñando a sus discípulos, quienes fueron totalmente transformados, es decir,
Durante los 3 años que Jesús anduvo con ellos, discipulándolos, pues indudablemente hubo cambios, pero en estos 40 días como que se aceleró completamente el proceso y estos hombres fueron transformados. Transformación que empoderó o disparó, diciéndolo así, la llegada del Espíritu Santo. Pero estamos viendo aquí que gracias a todos esos encuentros, los discípulos afianzaron su fe y quedaron convencidos de la resurrección y encontraron respuesta a muchas de sus inquietudes que surgieron en esos 3 años que caminaron con Jesús. En estos 40 días aprendieron, Jesús les enseñó muchísimo acerca del reino de Dios y se prepararon para descubrir la fuente de su poder, el Espíritu Santo. En ese orden de ideas, nosotros podemos sentarnos con Jesús resucitado cuando leemos la palabra de Dios. Es que tenemos que entender que sí, claro, la misión del Espíritu Santo es el consolador, es como ya vamos a ver más adelante, el que empodera a la iglesia, pero también es Jesús. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros es el mismo Jesús, quien está con nosotros y más cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos yendo a la palabra de Dios. Eso, pues que quede muy claro en nuestro corazón, es importante. Podemos recibir por medio del Espíritu Santo eh, su poder para ser transformados en lo que Dios quiere, así como transformó a los, a los discípulos. El Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros de manera continua, no al mismo ritmo, por supuesto que no, pero en todo se está trabajando aunque no nos demos cuenta. Y podemos participar en su obra aquí en la tierra cuando tenemos comunión con otros creyentes. Y alguien podría decir, no, pero en esta época es difícil tener comunión. Al contrario, nunca fue tan fácil, creo yo, porque ya no dependemos de distancias, ya no dependemos de lugares. Ahora podemos estar en comunión los unos con los otros a través de todos estos medios virtuales que en algunos momentos se vuelven obstáculo para muchos de nosotros, pero que a la hora de la verdad es el momento de más unidad, de más comunión con los hermanos, porque estábamos acostumbrados al contacto físico, a la presencia, pero esta presencia limitaba, porque cuando nos encontrábamos podíamos estar hablando 1 hora, 2 horas ahí después del culto, y hasta luego el amigo, y por ahí de pronto en la semana si uno se encontraba, entonces de nuevo había un contacto, pero ahora no, precisamente porque como nos cerraron el templo, pues Dios ha aprovechado esto para que en cada hogar haya un templo donde se le alabe, donde se estudie la palabra, y la comunión se convirtió en algo casi que diario a través de las reuniones, a través de los cursos, a través de tantas cosas que desarrollamos por esto de la internet. Entonces, vamos a mirar hoy 4 aspectos que tienen que ver con Jesús y el libro de los Hechos. El primero de ellos es que Jesús, a través de su resurrección, manifiesta un poder inmenso. Dios, a través de la resurrección de su Hijo, por medio del Espíritu Santo, nos muestra el poder que tiene. No solamente el poder en cuanto a revivir un muerto, sino todo lo que significa la resurrección del Señor Jesús. Ese es el primer punto. Jesús y el poder de su resurrección. Y como un subpunto, como un punto A, tenemos que esta es una fe basada en hechos reales. Mire, desde hace más de 2000 años y hasta hoy en día, hay personas que no creen en que Jesús resucitó. Lucas nos dice que los discípulos fueron testigos presenciales de todo lo que sucedió con Jesucristo. Y estas dos palabras, testigos presenciales, parece que fuese como una redundancia, pero no lo es, porque no todos los testigos son presenciales. Es decir, yo puedo ser testigo de algo que oí, puedo ser testigo de una consecuencia que vi, pero no de un hecho completo. Estos discípulos sí estuvieron presentes. Pues miremos, ¿qué dice en Hechos 1 al 3? Que ya lo leímos, pero vamos a ponerle atención
a ciertas cosas. Primero, dice Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, la vida de Jesús fue investigada por Lucas, parece que encargado por este Teófilo o con el destino de llevarle a Teófilo la confirmación de una enseñanza que había recibido Teófilo en Roma. Y entonces dice que comenzó a hacer y a enseñar. Todo está consignado en el Evangelio de Lucas. Pues todo lo que Lucas logró investigar. Y el versículo 2 dice, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Para los que se van a reunir en semana, una primera cita para que estén mirando es Lucas, capítulo 24, versículos 49 al 53. Lucas 24, 49, 53 es el mismo autor de este libro de los Hechos y allí está también narrando esto mismo. Y dice en el versículo 3 de Hechos 1, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Entonces vemos aquí el efecto que tuvo la resurrección en los discípulos, recordando ese episodio que siempre se resalta negativa y positivamente, que fue la incredulidad de Tomás. Donde cuando le contaron que Jesús se les había aparecido, él dijo, hasta que yo no meta el dedo en la llaga o en su costado no voy a creer, y efectivamente Jesús le dio la oportunidad de constatar, de confirmar que Jesús estaba vivo. Cuando Jesús fue arrestado y luego crucificado, pues todos los discípulos, todos, quedaron desilusionados, tenían miedo, asustados, se escondieron. Pero ahora, después de ver a Cristo resucitado, vivieron sin temor. Y estos mismos hombres que abandonaron a su líder, ahora estaban dispuestos a arriesgar todo con tal de llevar la buena noticia al mundo. Y fueron encarcelados, golpeados, rechazados, martirizados, muertos, pero nunca abandonaron su misión. Si la resurrección hubiese sido una farsa, estos hombres nunca habrían arriesgado ni entregado su vida. Sabían que Jesús estaba vivo y transmitieron a la iglesia del primer siglo su entusiasmo para proclamar ese mensaje a otros. Bueno, también debemos ser conscientes de una cosa. 21 siglos después de la resurrección, podemos estar seguros de que nuestra fe está basada en hechos reales. Ese es el punto primero que estábamos viendo. Es la historia, es una realidad, no es un mito, no es una tradición. No, y parece que sí lo vieron algunos por ahí. No, este estuvo 40 días con sus discípulos y no necesariamente los 12 apóstoles, ¿no? Con muchos más de sus seguidores. Un punto siguiente es que el poder de la resurrección nos da una fe que permanece hasta el día de hoy. Es decir, no murió esa fe con el último de los discípulos, permanece. Entonces es importante eh, entender que la resurrección y sus consecuencias, su poder, permanece hasta hoy. Esa es la fe. Jesús enseñó que su venida inauguraba el reino de Dios y que cuando regresara al cielo, el reino permanecería en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Por eso Jesús hablaba de que su reino no es de este mundo. Algunos malentendían eso o malinterpretan diciendo que Jesús era un extraterrestre y que había llegado en un ovni y todo esto. No, realmente lo que el Señor estaba diciendo es que su reino es universal y que ahora, en este momento que Él está a la diestra de Dios Padre en el cielo, pues su reino está en medio de todos nosotros. Porque ¿qué significa que su reino, o mejor, qué significa cuando en su oración, en la oración modelo, Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad? Entonces aquí Jesús no estaba diciendo que le pidamos a Dios que venga algún día el reino de Él, no, que la manera de que ese reino esté en medio de nosotros es haciendo su voluntad. Eso es lo que realmente
enseña la oración del Padre Nuestro. Cuando Jesucristo regrese para juzgar a la humanidad y eliminar la maldad del mundo, establecerá en plenitud el reino de Dios en la tierra. Hasta entonces, hasta que llegue ese momento, los creyentes en todo el mundo debemos esforzarnos por extender el reino, es decir, porque más personas entiendan que si el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros obedecemos a Dios, pues a Dios lo estamos haciendo rey, porque un rey no es soberano si no ejerce su soberanía sobre un pueblo, sobre unos habitantes. En fin, nuestro deber es continuar el trabajo que Jesús encargó y que la iglesia del primer siglo comenzó. Entonces, en primer lugar, vemos que Jesús y el poder de la resurrección, primero que nuestra fe está basada en hechos reales y segundo que es una fe que permanece. Segundo, Jesús nos deja una misión por terminar. Estamos viendo qué dice el libro de los Hechos acerca de Jesús. Primero, que su resurrección es de poder. Segundo, que Jesús nos deja una misión por terminar. Y aquí vemos que esa misión tiene una orden específica con un tiempo específico. Lo leímos ya, pero vamos a recordarlo en Hechos, capítulo 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí es importante mirar, ¿no?, lo que se está leyendo. Una vez mientras comía con ellos, una prueba más de que estaba muy vivo, ¿cierto? Comía con ellos, se reunía con ellos informalmente. Y recordando que ellos, todos los discípulos, son de Galilea. Jesús nació en Belén de Judea, ¿no? Cumplimiento de las profecías, pero fue criado en Nazaret. Una vez regresó José con María y el niño de Egipto, cuando ya había pasado el peligro, se establecieron en Nazaret, que era su ciudad de origen. Recuerden que José y María estaban en Belén cuando nació el niño por el cumplimiento de un mandato del César, que tenían que ir a su lugar de origen para que se fueran censados. Pero realmente José y María vivían era en Nazaret, en Galilea. Y todos estos discípulos fueron escogidos por Jesús a orillas del mar de Galilea. El único, interesante dato, el único que no era de Galilea era Judas. Judas sí era de Judea, pero bueno, no es ahorita de importancia, pero pues valía la pena comentar. Entonces, están en Jerusalén, allí fue donde murió Jesús, allí fue donde resucitó, allí fue donde se les apareció después de haber resucitado, y les está diciendo, no se vayan a su tierra, no se vayan a ir todavía de Jerusalén hasta cuando se cumpla la promesa de mi Padre que ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, una orden específica con un tiempo específico. Ya Jesús les había dado una orden, recuerda Mateo 28, 19 y 20. Ya les había dicho que tenían que ir a ser discípulos a todas las naciones, pero les dice, todavía no, todavía no. Entonces, si Jesús no hubiera ascendido al cielo, esto es importante analizar un poquito. Su presencia física, o sea, si Jesús no hubiese ido al cielo para que viniera el Espíritu Santo, su presencia física hubiera limitado la difusión del Evangelio, porque Jesús podía estar solo una vez en un lugar, o sea, un lugar a la vez. En cambio, después de su ascensión, podía estar en todo lugar mediante el Espíritu Santo que fue enviado a cada creyente para que Dios estuviera con sus seguidores. Entonces vemos aquí una orden específica con un tiempo específico, pero no fue un tiempo indeterminado. El día del poder habría de llegar. Y pues ya conocemos, ¿no?, que fue el día de Pentecostés, pero en ese momento ellos no tenían ni idea qué podía pasar. Simplemente obedecieron el mandato del Señor y permanecieron en Jerusalén y estaban allí ese día celebrando el día de Pentecostés, cuando sucedió lo que relata Hechos 2, que lo veremos más adelante, pero ahorita nos estamos ocupando de este capítulo 1, porque estamos viendo qué dijo Jesús ahí y qué dice de Jesús.
esta porción bíblica. Entonces, vamos a mirar que cuando, perdón, esto, que Dios Padre nos dota, es decir, el Señor no llama a los preparados, prepara a los que llama. Eh, el mundo tiene una manera muy diferente a como Dios escoge sus colaboradores. El mundo califica las capacidades de una persona previamente y hay un concurso, hay una admisión, una selección y de acuerdo a las capacidades pues las personas son escogidas. En el reino de Dios no. Dios escoge las personas y las prepara y cualquier falencia, que son muchas, pues las llena el Espíritu Santo. Por eso no caigamos en secularizar la iglesia, asumiendo argumentos de formación de líderes y de ascensos y de crecimiento del mundo para traerlo a la iglesia. Por supuesto, bienvenidos todos los que estén muy preparados para servirle al Señor, pero para Dios no es obstáculo que una persona no esté lista porque todos nosotros, en cualquier área de la vida, fuimos neófitos. Todos los que son egresados de una universidad un día fueron primíparos. Todos los que están pensionándose hoy de una empresa, pues un día fueron los principiantes que eran enseñados por los demás experiencia. Dios, Padre, nos dota para cumplir con la misión que su Hijo nos encomendó con el poder del Espíritu Santo. Y para completar esa orden que Jesús nos dio, el Espíritu Santo nos dota, nos provee de diferentes maneras. Aquí hay algunas citas también para que las estudien durante las reuniones de grupo que tienen que ver con esto, las maneras o la transformación, los aportes, lo que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Romanos 8:9, Primera de Corintios 6:17, Gálatas capítulo 3, versículo 3, y también en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, y Primera de Corintios 12:13. Voy a dejarlas ahí unos segundos más por si quieren tomar una foto, tomar nota. Igual estas citas junto con las que ya dije y voy a decir más adelante, las vamos a poner en el WhatsApp para que ustedes tengan acceso a ellas. Bueno, notas importantes que debemos de tener en cuenta para cumplir con los mandatos que Dios nos da. Y es que cuando creemos en Cristo, empezamos una relación personal e inmediata con Dios y el Espíritu Santo nos transforma a lo largo de la vida para que seamos como Cristo. Muchos de nosotros damos testimonio de que cuando el Señor nos llamó, no pusimos atención, que personas duraron orando por nosotros años, años, algunos meses, bueno, gloria a Dios, pero otros duraron años orando por nosotros para que por fin eh, eh, contestáramos al Señor, aquí estoy. Y esto es importante porque algunas personas no entienden un contexto que es el llamado del Señor para acercarme a Él y el llamado del Señor estando ya en los caminos de Él para servirle. Son dos cosas muy diferentes. El llamado que Dios nos hace para servir en su reino, es decir, para alcanzar a otros, para dar amor a otros, sí, ese es importante, pero antes de eso Dios nos llamó primero a que dejáramos nuestra vieja manera de vivir y nos acercáramos a Él. Es bien importante eso, porque en los dos casos nos hemos hecho de rogar. A veces pensamos que nosotros somos los que rogamos a Dios. Bueno, Dios no nos rogó, pero sí estuvo ahí pendiente de nosotros y de nuestras terquedades. Ok, vamos a un tercer punto. Ya vimos el primero, el poder de la resurrección. El segundo, que Jesús nos deja una misión para terminar. Y ahora vamos a ver un tercer punto que tiene que ver con que Jesús, según Hechos, es visto entonces y ahora como el libertador anhelado. Jesús, el libertador anhelado.
Y vemos en primer lugar la curiosidad del hombre por conocer el cuándo. Es increíble cómo el ser humano tiene como esa espinita de saber los cuándos. ¿Cuándo van a levantar la cuarentena definitivamente? ¿Cuándo es que va a llegar la vacuna? Y el gobierno, en nuestro caso de Colombia, pues no tiene las respuestas, pero le toca darlas porque la gente, si no, entonces piensa que no están haciendo una buena labor y entonces nos corren la fecha. No, que por ahora la cuarentena va hasta el 1 de mayo y el 20 y pico de abril, no, se corre hasta el 15 de mayo. ¿Y por qué siguen corriendo fechas? Porque la gente está todavía ahora en agosto preguntando si en septiembre va a seguir la cuarentena. La curiosidad del hombre por conocer el cuándo. ¿Cuándo será que voy a tener mi casita propia? ¿Cuándo será que me van a ascender? ¿Cuándo es que esa muchacha que yo quiero tanto me va a dar el sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Jesús viene? Leamos, versículo 6 de Hechos capítulo 1. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Mire, durante los años del ministerio de Jesús, los discípulos continuamente se preguntaban cuándo establecería Jesús o el Mesías su reino y qué papel desempeñarían ellos. Recuerdan que ya en los 3 años varias veces le dijeron, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Señor, y cuando usted sea el rey, yo quiero estar ahí a su derecha, yo quiero ser el primer ministro. ¿Recuerdan que los discípulos discutían entre ellos por eso? Y aquí han preguntado, porque imagínense, cuando el Señor vino y les dijo, yo soy el que soy, yo soy el Mesías, yo soy el enviado, pues hubo un poquito de decepción. ¿En qué sentido? Pues es que Israel llevaba, desde que el reino se dividió, llevaba siendo cautivo de los babilonios, de los sirios, después de los griegos, después de los romanos, ahora cuando está Jesús ahí. Y entonces estaban esperando el guerrero, ¿no? El libertador, que iba a llegar en un caballo blanco seguramente, con espada, un rey David grande como el rey Saúl y con la sabiduría del rey Salomón. Mejor dicho, estaban esperando al hombre nuclear y es solo una ilustración tonta. Pero a lo que voy es que ellos se decepcionaron mucho cuando Jesús les dijo, por ejemplo, si un soldado romano te pide que cargue o tienes que cargar su equipaje por 1 milla, llévala 2 y si te golpean una mejilla, pues la otra. Eso fue duro para ellos porque vuelvo y repito, ellos estaban esperando un líder. Pero bueno, él murió y resucitó. Entonces, como murió y resucitó y vieron el poder de Dios en él, pensaron que ahora sí le llegó el cuartico de hora a nuestros eh, conquistadores, a nuestros imperialistas. Entonces estaban un poquito inquietos con eso y sobre todo, pues, ¿qué les iba a tocar a ellos? Por otro lado, la tradición decía que el Mesías sería un líder así, que llegaría a liberar a Israel del yugo extranjero. Pero Jesús tenía en mente algo muy diferente, que sería establecido en el corazón y en la vida de los creyentes. Para el estudio de esta semana, otra cita, en Lucas capítulo 17, versículo 21, porque el Señor quería y quiere establecer antes de su segunda venida su reino en el corazón y en la vida de los creyentes. Ahí es donde Él quiere ser rey. A Dios no le interesa tener territorio que diga pertenece a Dios, porque entre otras cosas todo el universo le pertenece a Dios y a Jesús, porque para Él todo fue hecho. Entonces la presencia del poder de Dios está es en los creyentes a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces cuando la curiosidad del hombre quiere conocer fechas, pues miremos qué le responde Jesús. La respuesta de Jesús es que lo importante no es el cuándo, sino el cómo. Hechos capítulo 1, versículo 7. Él les contestó, solo el Padre. Sí, la pregunta que le hacían era, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Entonces, al igual que los demás judíos, pues los discípulos vivían inconformes bajo el gobierno romano. De pronto tal vez como
alguno de quien nos escucha está inconforme con lo que pasa en el gobierno en Colombia y espera pues es que llegue al gobierno una persona que le crea a Dios y funcione esto mejor, pero yo quiero decirles que primero tiene que existir el reino en tu corazón y en el mío, y vamos a empezar a ver cambios. Pero bueno, entonces esta gente esperaba que Jesús, pues, no solamente sacara corriendo a los romanos, sino que se convirtiera en su rey. Y pues lógico, si Jesús llegaba estando a llegar a ser rey, pues estos 12 y todos los demás que lo seguían, pues iban a ser ahí como eh, el gabinete. Imagínate, estaban pasando cosas por su cabeza. Eso pasa, y con todo respeto lo digo, como las personas que apoyan a un candidato, a un puesto, a una alcaldía, al gobierno, al presidencia, pues que donde llegue a ganar su candidato, hágame el favor, pues están ahí esperando la retribución. Pues algo así estaba sucediendo. Ellos no estaban haciendo una campaña política, pero sí esperaban que su Mesías, su liberador, su libertador, pues ganara y sacara corriendo a los invasores. Y saben, Jesús le dijo a ellos que solo Dios, el Padre, establece el tiempo en que deben suceder las cosas. Y esto nos debe quedar claro para nosotros también, porque esto igual ocurre a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel departamental y escúchenme, a nivel personal. Solo Dios determina los tiempos, los cuándo y el final. Hemos dicho, solo Dios pone el punto final o los puntos suspensivos en las historias. Dios es el único. Entonces Jesús les dijo, y además a ustedes no les corresponde saber. Yo pregunto, ¿usted qué haría con fechas? Si Dios le diera fechas, ¿qué haría con esos datos? ¿Qué podríamos saber si usted supiera cuándo viene el Señor Jesús, por ejemplo? ¿Qué cree usted que haría con eso? ¿Escribiría un libro y buscaría hacerse millonario? Y cuando el Señor Jesús venga, ¿qué? La plata, ¿cómo la lleva? Bueno, en fin. Entonces, la verdad es que Jesús nos está diciendo a ellos y a nosotros que no debemos preocuparnos por saber cuándo. Claro, todo el tiempo aparecen profetas que sí saben cuándo. Lo que sí nos debemos preocupar es poner mucha atención a lo siguiente que Jesús les dijo. Porque una respuesta de Jesús fue, lo importante no es el cuándo, sino el cómo. Pero fíjense lo que les dijo enseguidita, porque esto que acabamos de leer es Hechos 1.7. Pero mire lo que dice en Hechos 1.8. Ustedes no se preocupen por el saber el cuándo, no les interesa, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces aquí sí estamos ante una respuesta del Señor contundente. Jesús le está diciendo a sus discípulos, mire, ustedes no se preocupen, pero yo les voy a dar el poder para que hagan lo que sí tienen que hacer. No se preocupen, pero sí tienen una cosa que hacer. Y ya vamos a ver por qué. Porque a través de ese poder que van a recibir es un poder multipropósito. Es un poder que va a llenar a estos hombres, a aquellos y a nosotros, de muchas cualidades necesarias para extender el reino de los cielos mientras el Señor viene. Valentía, ya lo decíamos, estos hombres cobardes, inseguros en el momento del arresto y muerte de Jesús, se convertirían a través del Espíritu Santo en valientes, en hombres audaces, con confianza, con entendimiento. La mayoría de ellos eran analfabetas, eran pescadores, eran personas, digamos, sin una preparación realmente. Y el Espíritu Santo les da un entendimiento y una capacidad y un denuedo para hablar y sobre todo la sabiduría y la autoridad para inclusive enfrentar a autoridades de Roma. Entonces nosotros vemos aquí que eso ocurre mucho en la vida de algunos de nosotros. Personalmente, yo tengo que decirlo, yo temía hablarle a más de 5 personas, yo sufría cuando tenía que hacer en mi etapa
agente comercial, cuando tenía que hacer clínicas de ventas y hacer el papel de vendedor o de comprador delante de compañeros, yo temblaba, a mí no me gustaba eso, o en el colegio, tener que pasar al frente a dar una exposición. No, eso era una tortura. Y aún los primeros tiempos en la iglesia, cuando se me pedía orar por la Santa Cena, eso era, era muy terrible. Y el Espíritu Santo lo va empoderando a uno y le va dando confianza, le va dando audacia. Y bueno, también tiene que trabajar con nosotros con el orgullo, porque es que a veces pensamos que es que yo soy demasiado inteligente, es que yo sí soy y aquel no puede, pero eso ya es tema aparte. Entonces, si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, mira, tarde o temprano estás experimentando, si es que ya no, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Jesús les había ordenado a sus discípulos que fueran a todas las naciones, ya lo habíamos dicho. Mateo 28, 19, 20, a propósito, una cita más para echarle una mirada esta semana en las reuniones en casa. Y lo mismo que debían de esperar a que llegara el Espíritu Santo, lo vimos ya en Lucas capítulo 24. Entonces Jesús fue muy claro, es decir, para hablarlo en términos coloquiales, el Señor Jesús no estaba echando a la guerra a sus discípulos. Primero les dijo, espérense, ya les dije que tienen que ir, pero espérense. Y segundo, les voy a dotar, les voy a dar poder, les voy a proveer para que puedan cumplir con la misión. Dios tiene trabajo importante para ti y para mí, pero debemos realizarlo con el poder del Espíritu Santo y en el tiempo del Señor, por favor. Esto sí que es importante. Hay ocasiones en las que nos gustaría empezar una obra cuando creemos que es oportuna, cuando mi experiencia me dice que ya es el tiempo, pero que mire la necesidad y tan pronto vemos la oportunidad, lo hacemos sin consultarle al Señor y ni siquiera en el poder del Espíritu Santo. Pero algo que el tiempo le enseña a uno es que muchas veces esperar hace parte del plan de Dios. Muchas veces, no una ni dos, muchas veces esperar hace parte del plan de Dios. Es decir, del afán no queda sino el cansancio, dice. Entonces es importante que tú te hagas una pregunta en este momento. ¿Estás esperando, estás poniendo atención a las instrucciones de Dios o te estás adelantando a sus planes? Un ejemplo claro de esto es Abraham, el padre de la fe. Abraham y Sara escucharon las instrucciones de Dios, pero no esperaron en Dios. Y se adelantaron a sus planes y ya conocemos los resultados. Entonces, para ser eficaces en la obra de Dios, debemos hacerlo en su tiempo y con su poder, no en nuestras fuerzas ni por nuestra sabiduría. Es importante prepararnos, sí, hay que hacer cursos de A, de B, de C, claro que sí. Pero miremos cuántos cursos les dictó Jesús a sus discípulos realmente. Si es que el Señor usó eso. Claro que sí, todo el tiempo enseñó, era maestro, pero enseñaba con su vida, con ejemplos. Jesús, cuando le dijeron enséñanos a orar, no les dijo, bueno, entonces los espero para que hagamos un curso. No, no, dio un modelo de oración, oró y les dijo, oren así. Y a partir de ahí los apóstoles oraron de muchas maneras. Les dijo, ¿cómo no orar? No se paren para que los oigan, no oren para que la gente los oiga, porque a veces escuchamos a gente orar y pensamos que no saben orar, pero es que, atención, esa persona no está orando para usted, está orando de a Dios y Dios está viendo el corazón de esa persona. Entonces, esto es importante también en el servicio. Cada uno de nosotros tiene una formación, un carácter, un origen y servimos a Dios de diferentes maneras. Recuerden, el apóstol Pablo habla de que somos como un cuerpo, partes de un cuerpo, en fin. Entonces vemos aquí una instrucción clara del Señor en Hechos 1:8, dándoles el tiempo y el empoderamiento. Y otra cosa importante de este versículo es que descubre áreas geográficas que se van ensanchando poco a poco. Es decir, Jerusalén era la ciudad donde estaban. Recuerda que les dijo, quédense aquí en Jerusalén. Luego, Judea, que era la provincia, como decir el departamento. Luego los manda a su provincia vecina, es decir, a Samaria. Y luego finalmente a los gentiles, a todos lejos. Y bueno, pues se nombraba
hacia el viejo continente, pero recuerden que también estaba pues África, ya existía, pues no con ese nombre, pero existía. Egipto estaba en esa parte, debajo del Mediterráneo, y también estaba el Oriente, y en fin. Jesús nos está diciendo a nosotros hoy, a través de este mandato a los discípulos, que hay algo muy importante, porque traigámoslo a la geografía de hoy. Es como si el Señor le estuviera diciendo, y me seréis testigos en Ibagué, en el Tolima, en el Huila y en el resto del país, es decir, que se fueran ensanchando. Y recuerden que ellos, cuando Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban el bautismo con el Espíritu Santo, lo recibieron y se quedaron ahí. Le tocó al Señor después usar inclusive la persecución para que fueran a cumplir. Pero no es tampoco nuestro tema ahorita. Entonces Jesús nos está diciendo hoy a nosotros, a través de este mandato del Señor, de los discípulos, que la buena noticia no pensemos que ya llegó a su destino final si alguien de tu familia, de tu trabajo, de tu colegio o universidad, es decir, de tu comunidad, no la ha escuchado. No estoy diciendo que tienen que haber recibido todos a Cristo, no, porque eso es una decisión individual, personal. Lo que está diciéndonos aquí el Señor es que empecemos por los que están cerca, no pensemos en China ni en Rusia. Ahora, como están las cosas hoy día, como nunca, tenemos la oportunidad de ir hasta lo último de la Tierra a solo un clic. Estamos a un clic de Rusia, a un clic de la China. Bueno, está la limitante del idioma, pero sí se puede, como nunca. Pero debemos de empezar por nuestro entorno, por nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro lugar de diario estar. Bueno, me dirán, ay, pero es que ahora estamos solo en la casa. Bueno, pero entonces con los más cercanos por el internet, con los más cercanos. Obedezcamos el mandato del Señor y comencemos a proclamar el mensaje del amor, con palabras, pero más con hechos. En estos días el Señor nos regalaba una frase en los devocionales, que la gente ve lo que somos más por lo que hacemos que por lo que decimos. Y el último punto de lo que dice en el libro de los Hechos, lo que dice Jesús y lo que dice de Jesús en el libro de los Hechos, nos encontramos es que Jesús regresó al cielo y viene por segunda vez. Jesús regresó al cielo y viene por segunda vez. Lo leímos en los versículos 9 al 11, que dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces, interesante, estaba ahí hablando y de pronto fue levantado, dice, en una nube delante de ellos. No fue que desapareció en un instante, no lo dieron por desaparecido, no. Ellos vieron como una nube, muchos hablan de que es la Shekinah, que hablaba el Antiguo Testamento, pero bueno, eso no es trascendental ahorita, o aunque algunos lo pueden creer que sí. Pero a lo que voy yo es que sí los discípulos vieron, fueron testigos, no solamente de que Jesús se les apareció resucitado, sino que ahora es llevado al cielo. Y entonces se esforzaban por verlo. Algunos querían como que así como a Pedro lo llamó a que caminara sobre el agua, que en algún momento Jesús les dijera, vengan, vengan conmigo. ¿Cuánto hubiesen anhelado eso? Pero realmente aparecen dos hombres que algunos comentaristas bíblicos dicen que son ángeles, no me consta, pueden ser, deben ser. Les explicaron, hombres de Galilea, ¿recuerdan de dónde eran ellos? De Galilea. Les dijeron, ¿por qué están ahí parados? O sea, después de esa resurrección asombrosa, poderosa, Jesús estuvo 40 días con ellos. Yo pienso que ya se estaban habituando otra vez a su presencia. Pero ahora cuando los discípulos ven que Jesús asciende al cielo, eso es importante, porque ahora sí, no solamente ya despejaron las dudas de que hubiese resucitado, sino que ahora despejan cualquier duda respecto a que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, porque es llevado al cielo, delante de ellos, contra toda ley natural y física. Y entonces entendieron ellos mucho más que el hogar de Jesús está en el cielo.
Y cosa bien interesante es eso que les explican los hombres vestidos de blanco, que Jesús volvería de la misma manera en que se fue, es decir, corporal y visiblemente. Esto es clave, porque una de las mentiras de las que nos advierten los evangelistas y los escritores de las epístolas es los falsos profetas que dicen que ya vino, vino pero que vuelve, que está por allí y por acá. No, mire, cuando Jesús venga todo el mundo se va a enterar, porque su venida no va a ser clandestina, va a ser visible. Y así como lo vieron irse, así lo van a ver o lo veremos llegar. Jesús volverá de la misma forma en que se fue. Entonces, concluyendo, la historia del mundo no está compuesta de hechos improvisados, ni es cíclica como a veces pensamos, no. Toda la historia del mundo, de la humanidad, está dirigida a un punto específico. ¿Cuál? La venida de Jesús. Todo está enfocado. Todo esto que está pasando de la pandemia, de los fenómenos físicos, de las guerras nucleares, de las amenazas, de todas estas cosas, todo nos va llevando a un punto específico, el regreso de Jesús. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hacer lo que los discípulos estaban haciendo, mirando para el cielo a ver a qué horas aparece. No, no debemos hacer eso. Es más bien prepararnos para su regreso repentino. Primera de Tesalonicenses 5:2, una cita más para estudiar esta semana. Yo ponía un ejemplo para esto de la segunda venida. Si algunos jóvenes fueron dejados en su casa por sus padres mientras estos iban a otra ciudad, pues los hijos poco a poco en casa fueron descuidando el arreglo, no recogían la loza, dejaron la ropa por ahí regada, algunos desechos de comida en el piso, la comida del perro, y de pronto reciben esa llamada de su papá y de su mamá. Ya vamos a salir para allá, pero no les dijeron nada más. Ya vamos a salir para allá. Y entonces estos muchachos se llenan de pánico de ver cómo está su casa, su apartamento, y se paran en la ventana a vigilar. ¡Ay, ahí vienen, ya vienen! ¡Ay, miren, esos son! Ah, no, no eran. Y de pronto por allá reciben una llamada de un amigo. ¡Ay, a mí me pareció ver que su papá iba allá para allá! ¡Uy, no, no puede ser! Y todos en la ventana esperando que lleguen los papás para que no los vayan a regañar. ¿Y qué deberían haber hecho? En lugar de estar ventaneando, deberían haber arreglado la casa, deberían haber recogido el reguero y poner todo en orden. Algo así es lo que el Señor nos está llamando a hacer. No estemos tan pendientes de las señales, del cumplimiento de las profecías, porque se van a cumplir, hermano, se van a cumplir. Lo que nosotros tenemos que estar pendientes es de tener arreglada la casa para cuando el amo venga. Estamos seguros de que nos vamos con Él, pero, ay, ¿por qué no mientras tanto extender más el reino de los cielos? ¿Por qué no más? No mientras tanto extender más el amor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué no estar más pendientes del fruto del Espíritu, es decir, de lo que somos, más de lo que decimos? Que sí, que los dones son para que otros conozcan del Señor. A veces estamos anhelando más que Dios obre milagros que estar anhelando que el Señor transforme nuestra vida y la de los demás, que es lo más importante. Pero en fin, para terminar vamos a dar un saltito al siguiente capítulo, a Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, Hechos 2, 32, 33, porque estamos viendo qué dice de Jesús el libro de los Hechos. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Entonces aquí hay tres afirmaciones claves. Primero, Jesús resucitó y de eso son todos ellos testigos. Segundo, que Él ahora ha sido exaltado en el lugar más alto, es decir, en su lugar de origen, en su lugar que le corresponde. Ahí está. Y lo tercero que se proclama aquí por parte de Lucas es que, pues en el libro de los Hechos, es que el Padre se cumplió su promesa y dio el Espíritu Santo a su Hijo
para que lo derramara sobre todos sus creyentes y produjera lo que ha producido desde entonces hasta ahora, en aquellas vidas y en las nuestras. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y eso se cumple a través del Espíritu Santo. Vamos a poner ahora en pantalla los versículos que ustedes van a tener oportunidad de repasar en sus reuniones de entre semana. Lucas 24, 49, 53, Primera de Corintios 6, 17, Romanos 8, 9, Gálatas 3, versículo 3 y capítulo 4, versículos 6 y 7, Primera de Corintios 12, 13, Lucas 17, 21, Mateo 28, 19, 20 y Primera de Tesalonicenses 5, 2. Las citas. Ahora, no tienen que verlas todas, tendrían que reunirse varios días, ¿no? Escojan una o dos o repártanselas los miembros de la reunión. Y estamos reiterando nuestra invitación para que ojalá inviten, ojalá cada semana o cuando se puede, a una persona nueva, a compartirle las buenas nuevas, a hacerlo parte de las reuniones, ya que ahora es virtual. Entonces, no está el obstáculo de que tiene que desplazarse a ningún lugar, sino sacar el tiempo en su casa, tener el tiempo de encuentro a través de las plataformas o de las redes sociales. Mis amados, por ahora sería esto. Vamos a orar entonces y vamos a usar este versículo de Hechos 2, 32, 33 como para inspirar nuestra oración. Padre, te damos gracias porque tú levantaste a Jesús de entre los muertos y esto es la base de nuestra fe, la fe que perdura, la fe que está cimentada en hechos reales. Y gracias Dios porque ahora Él está a la derecha tuya en tu trono, exaltando la gloria tuya, pero intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias mi Padre y gracias Jesús. Pero también gracias Señor porque tú eres cumplidor de promesas y nos dejaste el Espíritu Santo para que en medio de nosotros pudiéramos extender tu reino, ser transformados para la gloria de tu nombre y poder ver, Señor, todas las maravillas que haces en medio de nosotros, aún en medio de tiempos tan difíciles como los que nos han tocado enfrentar, algunos más fuertes que a otros. Pero aquí estamos, Señor, aferrados, Señor, a tu nombre y entendiendo, Padre, que tú tienes todo en el poder de tu mano, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios fiel y misericordioso. En tus manos están nuestras vidas, Señor. Y gracias, Dios, porque podamos tener el reencuentro en unas horas a través de los diferentes ministerios y programación que tenemos como iglesia. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.